Vamos a encomendarnos al Señor para pedirle que nos guíe en este estudio que vamos a platicar la mañana del día de hoy. Vamos a hacer una oración. ¿No se oye? Ah, se apagó. Ya lo prendí. Gracias. Bueno, nosotros sí. Ya listos. Vamos a orar entonces. Padre, cuántas gracias te damos por la bendición que nos das, la salud para cada día crecer en tu conocimiento. Agradecemos la bendición que tú nos das de contar con tu bendita palabra y a través de ella poderla leer y entender tu voluntad para nuestras vidas y para todo ser humano. Señor, te pedimos que lo que podamos aprender ahora sea algo que nos motive a seguir viviendo para ti. Pedimos que tú nos guíes, Señor, a través de Cristo Jesús. Amén. Pues como hemos estado platicando, este evangelio es un evangelio que se caracteriza por el hecho de que Mateo quería dejar muy en claro que Jesús era el Rey. Ahora, ¿qué significaba esto? Él era el creador de todas las cosas que cuando se arruinó su creación por la entrada del pecado, Él dijo y prometió desde el principio, desde Génesis 2:15, que iba a mandar a alguien que iba a atar todo ese mal que se había desatado por medio del pecado y que había sido generado por la instigación del mismo diablo y que provocó a tentación a Adán y Eva, y que Jesús mismo, que iba a venir, iba a pisar a este enemigo, iba a establecer su reino e iba a restaurar todas las cosas. Entonces, Mateo se esfuerza por dejar en claro qué clase de rey es este. Es el rey Mesías, el rey prometido, el rey que era Dios hecho hombre. Y durante toda su presentación hace énfasis en este hecho, como lo vimos la vez pasada, a través de estos magos, que eran las personas que en el lugar donde estaban se encargaban de preparar al rey, de reconocer al rey que iba a reinar dentro del imperio persa. Después del imperio persa seguían teniendo esa influencia en aquella parte del mundo y vienen a adorar al rey que lo ven como un niño, pero que era el rey, y ellos lo reconocieron como el rey, que seguramente esto lo habían aprendido de parte de Daniel cuando él estuvo en el imperio medio persa. Él fue llevado cautivo por Babilonia, después los babilonios fueron conquistados por los medo persas y él siguió siendo el jefe de todos los magos, por decirlo de alguna manera, y ellos recibieron esa influencia y toda esa información de este rey que iba a venir, de este rey que era especial, que era un rey especial sobre todos los reyes que pueda haber en este mundo. Era Dios hecho hombre reinando en su creación, Y entonces ahora vamos a ver cómo este mismo rey, dado que era rey y que lo entendían como tal, no solo Jerusalén, sino también el mismo Herodes, porque en el reinado de Herodes, él sabía mucho acerca del pueblo de Israel, el pueblo judío, y cuáles eran sus inclinaciones, cuáles eran sus enseñanzas, cuáles eran sus doctrinas. Él estaba informado al respecto. Entonces, cuando escuchan que este rey ha nacido, cuando llegan estos magos de Oriente y le dicen que vienen a adorar al rey que ha nacido, él captó de lo que se trataba. Y él dijo, no, es que esto no puede ser posible. Nada más hay lugar para un rey. Y si él va a ser el rey, no me importa que vaya a ser el rey de todo el mundo, que vaya a reinar en todo el mundo. A mí me preocupa que vaya a quitarme de mi reino. Yo me voy a encargar de aniquilarlo. Y entonces fue que él planea, de acuerdo a la información que obtuvo de Herodes, el poderlo matar, pero dijo, pues como ellos me engañaron y se fueron por otro lugar, no quisieron venir a decirme en dónde estaba y toda la información que yo les iba a pedir, entonces voy a arrasar con todos los bebés.
así me aseguro que ese rey nunca vendrá. Tal era la maldad que había en el corazón de este hombre, perverso, malvado y seguramente, no seguramente, sino con toda seguridad, guiado por el diablo. Siempre el diablo ha tratado de frenar el plan de Dios y más el plan redentor. Y hasta la fecha sigue llevando a cabo el mismo propósito: frustrar el plan de Dios en la salvación de las personas. En una ocasión yo escuché que decía un predicador: antes que cualquier otra persona a este sitio llegó el diablo. Bueno, con todo su séquito, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el diablo? Busca frustrar la palabra de Dios, busca frustrar el plan de Dios, busca frustrar la salvación en el corazón de las personas. Eso es lo que él busca. Ahora, nosotros tenemos un libre albedrío que Dios nos dio y la capacidad para someter nuestra voluntad o a Dios o a nosotros mismos, diríamos entre comillas, pero en realidad el ser humano que vive independiente a Dios, en realidad tiene como padre al diablo. Cuando vemos que Jesús está argumentando con los judíos al respecto de que ellos obedecían a su padre y que él obedecía a su padre. Y Jesús se refería a que él obedecía a Dios y que ellos finalmente en el 8:44 de Juan los enfrenta a que su padre era el diablo. ¿Y qué era lo que caracterizaba la afirmación de Dios de que su padre era el diablo? Hacían lo que el diablo quería. Por eso es que eran hijos del diablo. Y él les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso Jesús nos dice: por sus frutos los conoceréis. Ustedes conocen a la persona si es un creyente a través del fruto de su vida. Vas a tener mucha influencia del diablo para que tú caigas en pecado, para que tú no quieras hacer la voluntad de Dios, para que tú hagas lo que la corriente de este mundo indica, etcétera, etcétera. El punto es que la gente no se convierta y no se salve. Entonces, ¿cómo vamos a saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo? A través del fruto de su vida. Él ha sido mentiroso desde el principio, porque no ha permanecido en la verdad, porque la verdad no está en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando vemos un fruto de la vida del pecado, una exaltación a esos caprichos carnales, todo esto indica que esta persona es un hijo del diablo. Cuando vemos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, etcétera, cuando vemos ese amor en desarrollo, que es el carácter de Cristo, es el carácter de Dios, Dios es amor, y cuando vemos ese amor que se nos describe en 1 Corintios 13, que se está desarrollando en la persona, y no vamos a dejar de crecer hasta que lleguemos al cielo, que el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor, saltándome algunos. Esto es un hijo de Dios. Este fruto arroja que eres un hijo de Dios, porque quieres hacer la voluntad de Dios, y Dios es amor. Entonces, ahí en nuestra voluntad, ¿quién gobierna? He decidido mantener mi carne clavada en la cruz, y aquel que vino a reinar, primero va a reinar en mi corazón. Y un día va a venir a reinar en el mundo. Y un día finalmente reinará por toda la eternidad. Pero Él llegó a reinar y va a ser rey y ha sido rey por siempre. Se manifestó. Y un día regresará. Y llevará todas las cosas a la perfección y las entregará al Padre, al Dios y Padre. Pero todo este desarrollo que está descrito en la Escritura, en la Biblia, aquí vemos en esta parte cómo precisamente los peligros que encaró nos manifiestan nuevamente, que los encaró porque este hombre Herodes sabía que él era el rey. Otro punto más de que Cristo era el rey. Y nosotros vemos que el nacimiento de Jesús no nada más estuvo rodeado de muchos momentos de gozo, ¿verdad? Vemos a Simeón cómo toma al niño y se regocija en el Señor y le dice: ahora despides con gozo a tu siervo porque han visto mis ojos tu salvación. Tenía al hijo, al niño ahí,
y el Espíritu lo había guiado para que fuera al templo y viera al niño. Y entonces él se regocijó de esto. Ana, una mujer que había estado también durante mucho tiempo, desde que enviudó sirviendo en el templo, adoró al Señor Jesús. Y entonces todo esto, José y María lo tomaban nota y se regocijaban de esto, aunque había muchas cosas que no sabían. Dios nos guía paso a paso. Dios no nos revela todas las cosas de una sola vez. No las podríamos soportar. Él nos va llevando paso a paso, porque Él quiere que todos momentos estemos dependiendo de Él. Esto nos recuerda lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaban en el éxodo de Egipto. ¿Qué les dio Dios para alimento? El maná. ¿Y la instrucción de Dios cuál fue? Tomen la porción que necesitan para cada día. Y la gente lo agarró para 2-3 días y se lo llevó, se les agusanó. Dios se enojó porque no lo obedecieron. Y les dijo, ¿qué no les dije que tomaran nada más la porción de cada día? Y luego llegó el día de reposo. Y les dice, hoy sí van a tomar el doble. Porque en el día de reposo no van a salir, no van a encontrar nada. Y la gente salió a buscar si encontraban. Ahora, Dios podía hacer que este maná durara un día o durara para 2 días. No caducara en 2 días. Podía haber hecho que no caducara en todo un mes. O podía haber hecho que no caducara en los 40 años. Pero Él quería que todos los días dependieran de Él. Para saber si andan en mis caminos o no, dijo el Señor. Tenían que depender de Él. Y acá tenemos que hacer nosotros lo mismo. Pero no nada más este nacimiento de Jesús estuvo rodeado de esos gozos y de esos momentos tan excelsos para nosotros, esos ángeles que se aparecen, esas huestes de ángeles que dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, sino que también estuvo rodeado de amenazas reales, amenazas de atentados contra la vida del Señor reales, con decisiones sumamente difíciles. Pero ¿cómo es que estas decisiones se tomaron de manera correcta? ¿Cómo es que estas decisiones fueron bendecidas por Dios? Porque en el corazón de los que las tomaban había el deseo de hacer la voluntad de Dios. Ese era el deseo, el principal deseo. Y entonces aquí vemos cómo se encaró estos peligros en este pasaje que nos toca ahora estudiar, del capítulo 2 de Mateo, y vamos a estar viendo de los versículos del 12 hasta el 23. Y el primer peligro que vemos que se enfrenta es precisamente el peligro de la conspiración de Herodes. La vemos en 3 versículos específicamente. En el 3, que esto lo vimos la vez pasada, el 8, que también lo vimos la vez pasada, y en el versículo 12. Lo primero que vemos es cómo hay esa inquietud en el poder gobernante de aquella época y específicamente en Herodes. No nada más Herodes se turbó, sino que se turbó todo Israel. Y nos referimos a toda la cúpula, a toda la organización, a todos esos gobernantes, a todos esos que eran gobernantes religiosos y específicamente aquel que quería seguir siendo el rey, en Herodes. Voy a leerles esta parte del versículo 3. Dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Quieren adorar a un rey? Aquí estoy yo, jóvenes. No, al verdadero rey, al rey de reyes. A ese venimos a adorar.
¿dónde es que van a nacer este rey? A ver, vengan ustedes los que saben de estas leyes. ¿Dónde dice la Escritura que va a nacer este rey? ¿Por qué los llamó? Él sabía que iba a venir este rey. Él sabía que estaba escrito. Él sabía que había sido profetizado y se turbó porque no esperaba que fuera en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Llamarlos. ¿En dónde van a ser? En Belén, porque así está escrito. Y la Escritura se cumple. La Escritura tiene cumplimiento. Leemos en el capítulo 10 en Juan que el Señor dice ya por el versículo 30 y algo, no me acuerdo si es exactamente el 34, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Y la Escritura no puede ser quebrantada. ¿Te das cuenta? La Escritura tiene que ser cumplida. Y todo en la Escritura se cumple. Esto es algo que a mí como creyente me motiva mucho para buscar que las cosas que yo pido a Dios, buscar que sean conforme a la voluntad de Dios, porque cuando están conforme a la voluntad, tienen cumplimiento. Se va a cumplir lo que Dios dice. Dios no miente. Dios cumple lo que promete. Y entonces Él, conocedor de esto, los llamó. Y entonces les dijo, vayan, investiguen, y cuando sepan en el lugar donde está, vengan y me avisan. Ahora, cuando reciben la revelación de parte de Dios y se van por otro camino y se vio él burlado, él no tuvo temor de que se le fuera de control la información. Lo que en realidad él temía era de perder su trono. Él no quería perder su trono. Esto lo privó a él de su salvación. Esto lo catapultó al infierno, a su propia condenación, porque vio en Jesús una amenaza, no vio un Salvador. Una persona que no quiere dejar de hacer su voluntad, que está determinada a cumplir sus propios caprichos, esa persona nunca va a ver a Jesús como un Salvador. Siempre lo va a ver como una amenaza, como algo que le inquieta, algo que no quiere tener relación, porque él está determinado a seguir sus propios propósitos. Como el mundo está lleno de maldad, aquí el que más maldad hace es el que más reina, aquí el que más mal hace es el que más gana. Yo quiero tener posesiones, yo quiero tener dinero, yo quiero ser famoso, yo lo quiero. ¿Qué está diciendo la persona? Yo quiero ser Dios. En última instancia, llevando a cabo lo que el diablo quiso que el hombre pensara, lo que el diablo quiso ser, por lo cual fue desechado del cielo, y lo que puso en el corazón de Adán y Eva. Serán abiertos sus ojos y serán semejantes a Dios. El hombre sigue en la misma postura. Aquí lo tenemos en una forma potencializada en Herodes. Aquí nada más hay lugar para un rey. Y lo vio como una amenaza, no como lo que en realidad era, como un Salvador. Pero también en toda esta trama, en esa conspiración, vemos una hipocresía disfrazada de adoración. Esto abunda. Pero aquí lo vemos magnificado, ¿verdad? La hipocresía disfrazada de adoración. Vamos a leer el versículo 8, yo se los voy a leer. Dice del 4 en adelante hasta el 8, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Están hablando acerca de Miqueas 5:2. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo,
Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. No todo el que habla de adoración realmente busca honrar a Dios. Hay mucha gente que tiene un propósito escondido. Y cuando las personas viven en esa hipocresía, cuando las personas no tienen en claro el propósito de honrar a Dios, ven la forma de usar las cosas de Dios para su propia gloria o para su propio beneficio. No sabes de cuántos casos he escuchado de hombres que dicen: yo voy a ir a buscar a un lugar donde se predica la palabra de Dios para conseguirme a una patojita con la cual me pueda casar y sea una buena ama de casa. Y se van a las iglesias. Y en muchos de los casos se van a las equivocadas y se encuentran con cosas semejantes a esas, ¿verdad? Una persona que estaba también buscando un patojito que estuviera en Cristo, ¿verdad? Y se encuentran los dos completamente perdidos. ¿Por qué? Porque cuando una persona no está en el Señor, tu visión no es llenada por una persona espiritual. Una persona que reina la carne en su vida puede ver pasar a esa persona y ni siquiera le interesa, porque los motivos son diferentes. Lo que me atrae es lo que veo en la carne, lo que impulsa mi carne. Y veo a una persona espiritual, pasó y ni cuenta me di. Y por eso es que se encuentran, porque se ven en el mismo nivel. Están en el mismo nivel y se hacen clic y los dos salieron mutuamente engañados. Así es el diablo. Este hombre, vemos que quiso honrar a Dios, adorar a Dios, ¿verdad? Les dijo: díganme para que yo también vaya y le adore. Hipocresía disfrazada de adoración. No todos los que hablan de adoración realmente quieren honrar a Dios. Este es un peligro muy fuerte en toda la gente. ¿Cómo sé que mi adoración es correcta? Cuando tú ya rendiste tu voluntad al Señor. Eso es lo primero que Dios quiere ser honrado, en que le rindas tu voluntad, en que te rindas a Él. Cuenta la historia de un Antíoco que estaba queriendo hacer una guerra donde los romanos querían impedir que lo hiciera. Los romanos ya estaban surgiendo, el imperio griego estaba en decadencia y entonces el general romano le traza un círculo y le dijo: quiero que me des una clara respuesta y no vas a salir de este círculo hasta que me hayas dicho un sí o un no de someterse a Roma. Como seres humanos, el ser humano es enfrentado de una u otra forma a esto. Le dices sí a Dios y significa que tu voluntad está rendida a Dios y que lo reconoces como el Rey, como lo que Él es, como el Rey de tu vida, como el que la gobierna. Yo soy tu súbdito, yo estoy dispuesto a obedecerte. Tú eres mi Rey, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Tú eres el que manda, yo soy el que obedezco. ¿Esa es la salvación? Cualquier otro intento de salvación no alcanza para la salvación. Esa es la salvación y eso es lo que vemos en la Escritura. Arrepentíos y convertíos es lo que significa. Abandona ese estilo de vida, conviértete a Dios, haz su voluntad, déjalo ser el Señor. Y entonces muchos tratan de disfrazar este hecho con una adoración hipócrita, porque no quiero rendir mi voluntad a ti. Estoy dispuesto a ser parte de un grupo, parte de una iglesia, lo que tú quieras, porque es un reconocimiento social, o porque quiero que mis hijos lo hagan. No, es personal. Es
no vamos a llegar allá y vamos a ser juzgados por Dios como familia, ¿no? En grupo. Cada uno en lo particular. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, dice en Romanos 14:12. Entonces, vemos ese primer peligro en la conspiración de Herodes, queriendo fingir una adoración, pero a la vez vemos cómo Dios en su providencia cuidó de estos peligros a estas personas. O sea, vemos la protección en medio de la advertencia, en el versículo 12. Vamos a continuar del 9 al 12. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Quién se los reveló? Vemos esa protección en medio de la advertencia revelada por Dios. Y frustró los planes sin una confrontación. Frustró los planes de Herodes. En ningún momento fue confrontado Herodes porque él estaba determinado a aniquilar al niño. ¿Cómo puedes confrontar a una persona así? Con esa determinación y con ese grado de crueldad. Simplemente les dijo, váyanse por otro camino. Aquí Herodes no quiere adorar al niño. Váyanse por otro camino. ¿Y ellos qué hicieron? Obedecieron. Es que esa es la reacción normal que tú encuentras en alguien que ha rendido su voluntad a Dios. No es nada más decir que yo ya lo hice, sino mostrar que yo obedezco. ¿Sí? Eso es lo que para Dios cuenta, nuestra obediencia. Y entonces aquí vemos que estos magos escuchan esto de parte de Dios, es revelado por Dios. Todo lo que había sido revelado por Dios, ellos lo habían obedecido desde que salieron. Cuando salieron de Herodes, ¿qué fue lo que los guió? Le dijeron, sí, en Belén, pero ¿dónde queda Belén, bra? ¿Quién nos va a llevar a Belén? Si nadie se movió, los que conocían dónde estaba Belén, nadie se movió. Entonces, cuando volvieron a ver la estrella, se regocijaron y siguieron la estrella. Y la estrella se paró en donde estaba el niño. Y dijeron, aquí es. Porque les hubieran dicho, mira, más o menos dirígete tantos grados al norte o al este o al norte. No. ¿En dónde está la casa? La estrella los guió. Dios los guió. Ellos solo siguieron al Señor. Y llegaron al propósito que habían esperado desde que dejaron sus hogares. Y aquí en el momento se les aparece el ángel en sueños y les dice, sigan por otro camino. Perfecto, Señor. Vamos a seguir por otro camino. Nadie dijo otra cosa. Obedecieron. Qué hermoso que Dios pueda ver esta determinación en el corazón. Determinación porque hay muchas cosas que no nos gustaría obedecer. Vemos muchos pasajes en la Biblia de acciones, de cosas que no nos gustaría estar en los zapatos de estas personas y tener que tomar decisiones como esas. Pero vemos también el resultado de la obediencia, que siempre obra en bendición para el que obedece. Y eso es lo que Dios busca en nosotros. Un espíritu obediente. Dice acerca del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Arrepentidos y convertidos. ¿Ya obedeciste? Perfecto. Ahora Dios ha dado su Espíritu para que te guíe. Y cuando te guía, estás dispuesto a obedecer. Entonces el primer punto que vemos es esa conspiración, ese primer peligro de que nos manifiesta que Jesucristo era el rey prometido, el rey que esperaban los judíos,
el rey de reyes, tanto que Herodes no quería que fuera rey y conspiró contra él. Luego vemos otro peligro en este pasaje. El segundo peligro consiste en que intentaron destruir a Jesús. Vemos en los siguientes versículos. Voy a leerles del 13 al 18. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Tenemos un punto aquí que dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Hay algunos pasajes donde no encontramos que en el Antiguo Testamento se haga una referencia exacta a lo que se dice en el Nuevo Testamento. En otras ocasiones se dice como un tipo de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Pero en cada una de ellas hay que entender que fue la inspiración divina al escritor del Nuevo Testamento que lo llevó a escribirlo así, y por otro lado fue la guía divina al escritor, que en muchos casos habían escuchado cosas que habían dicho los profetas, pero que no estaban específicamente escritas. Y ellos tomaron nota de eso que estaba escrito. ¿A qué quiero llegar con esto? A que en todo hubo la guía de Dios para la escritura del Nuevo Testamento. Fueron guiados por Dios. El mismo apóstol Pablo dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, ¿sí? En ustedes. Es palabra de Dios. Dios les reveló y ellos escribieron. Y lo que nosotros tenemos escrito es la palabra de Dios, a la cual haremos muy bien en obedecer. Y entonces aquí vemos esta otra etapa, esta otra parte, donde estaba en riesgo la vida del niño. Y fue un peligro muy violento. Leemos en el versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. La oposición pasa del engaño a la persecución. Pero ¿qué grado de persecución? ¿Para qué llamó a los escribas para preguntarles en dónde nacería el niño? Si ellos le revelaron en dónde, y él no se sujetó nada más a matar a esos niños. Quiso matar a todos los de sus alrededores. ¿Te das cuenta hasta qué grado la maldad de este hombre? De la maldad generada por la ambición.
Él quería ser sobre todo rey. Y la maldad, todavía en grado superior, porque sabía a quién quería matar. Al Rey de Reyes, al Mesías, al enviado de Dios, al Rey de Israel. Sabía a quién quería matar. Por eso les digo, no tengo la menor duda de que fue totalmente guiado por Satanás, porque siempre Satanás ha estado atrás de todas estas conspiraciones contra los planes de Dios y contra la venida de este Salvador. Y esto es lo que ocurrió aquí. El mal no se limita cuando se ve amenazado. Acá vemos que él se sentía amenazado. Yo creo que el mal más bien se acrecenta cuando el malvado se ve amenazado. En muchas ocasiones, cuando nosotros compartimos no solamente con nuestros labios, sino con nuestra propia vida, la verdad del Evangelio, la gente que nos rodea se ve amenazada. Y se ve amenazada en que estás lastimando su conciencia, en que saben que eso es lo que deben hacer, pero no lo quieren hacer, y por eso se ven amenazados. Y por eso es que están instigando constantemente la vida de un creyente para podérselo quitar de encima. ¿Pero qué nos dice la Escritura? En Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso en el corazón del creyente hay paz. Dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. En el mundo tendréis aflicción, para que mi paz esté en vosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos paz con Dios. En Él tenemos paz. ¿Sí? Vas a recibir amenazas, pero ¿quién se va a encargar de librarte de ellas? El Señor. Llega su jefe de un amigo y le advierte y le dice, si yo te escucho que estás hablando de Cristo, te corro de este trabajo. Él no tenía problemas porque no hablaba de Cristo a horas de trabajo, hablaba a las horas del lunch o a las horas de estar caminando hacia afuera del trabajo, no en el trabajo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y Dios se encargó de hacer que ese jefe lo corrieran. Y a él lo instalaron en su lugar. Y así como esta historia, yo estoy seguro que tú conoces otras. Y yo te podría mencionar muchas otras. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Debemos temerles a ellos? Dios nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, en Mateo 10:28. A Él debemos temer. Entonces, tú haciendo la voluntad de Dios, no tienes nada que temer. Él se encargará de cuidar tu vida, Él se encargará de cuidar tu testimonio, como lo hizo con María. Él se encargará de protegerte ante las adversidades del enemigo, como se encargó con Jesús. Dios te cuidará. Y tú seguirás dando testimonio de Él con tu vida y con tus labios. Y las personas estarán atentas a tu mensaje. ¿En qué momento lo hará? ¿Cómo lo hará? Dios usa todas las cosas para su bien. Yo recuerdo de haber leído de la vida de un fiel creyente que él llegó a una tribu a predicar y no veía ningún impacto del evangelio en el corazón de ellos. Y él se mantuvo orando y orando para que Dios quebrantara esos corazones, para que Dios los alcanzara, para que Dios los quebrantara, para que conocieran al Señor. Llegó un momento en donde tramaron los de la tribu matarlo. Y él tenía su pequeña carpita en el campo y antes de dormir siempre solía orar. En eso se asoman y lo ven orando. Entonces dicen, ahora es el momento que lo podemos matar. Pero en eso ven a una serpiente que pasa por encima de sus pantorrillas
que estaba hincado y se siguió, y eso les llenó de conmoción el corazón y de admiración que la serpiente no le hiciera nada y se siguió de filo. Ellos, conocedores de las serpientes venenosas y todo eso, al día siguiente estaban dispuestos a escuchar su mensaje. Dios había propiciado todo esto para que finalmente estuvieran preparados para escuchar su mensaje. Entonces, no te preocupes si los que están a tu alrededor, si los que les estás hablando, si los que se estás testificando no se han querido convertir. Sigue esperando en el Señor, sigue orando a Dios. Él se encargará de hacer que ese mensaje llegue en el momento adecuado. Él se encargará de quebrantar, Él se encargará de salvar. La salvación es de Jehová. Así lo dice la Escritura. No te sobrecargues de algo que no te corresponde. La salvación no es tuya. Hacemos el trabajo, pero la salvación es de Dios. Él es el que lleva a cabo el quebrantamiento en cada corazón. Entonces, es importante todo esto y entender que esta amenaza que hubo acerca de aniquilar al Mesías, encontramos que Dios no promete en ningún momento una ausencia de peligro en la vida de sus hijos. No nos dice conviértete y se acabaron tus problemas. Aunque la gente lo diga y lo dice mal, ¿sí? Nosotros como creyentes entendemos a lo que se refiere. Se acabaron tus problemas en el sentido de cargarlos tú mismo. Ahora los descansas en el Señor. Hay paz en tu corazón porque los descansas en el Señor. Pero los problemas ahí están, los peligros ahí están. José obedeció a Dios. Y al obedecer a Dios, la profecía se cumplió. Dice el versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Dice el 14, y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. La profecía se cumplió. Y así se cumple por medio de cada hijo obediente. Dios cumple lo que promete. Dios tiene control de las cosas. Dios tiene control de todo. Esto es algo que a mí me da gran paz en todas las cosas que hago, en todas las cosas que vivo. Él lo controla todo. Mi postura como creyente, ponerlo todo en las manos de Él. Y Dios lo controla todo. Y lo controla muy bien. Preocúpate primeramente, ¿por qué? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué beberemos? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Os serán añadidas? Lo más importante es crecer en el reino de Dios y su justicia. Lo demás, déjalo en las manos del Señor. Y ve su mano poderosa obrando. Él lo controla todo. Acá había muchas cosas que se salían del control de Dios. Imagínate a un hombre que era carpintero, que era una persona que reparaba o hacía trabajos de hogar, que fuera en pedrería, que fuera en madera, de lo que fuera. En ese hombre humilde, porque eran humildes, aunque los grupos de prosperidad te dicen que era muy rico, no, eran muy humildes. Cuando presentaron al niño, no presentaron un cordero, presentaron unos palominos, y esto era lo menos que se podía presentar. Y eso fue lo que presentaron. Eran humildes. Imagínate este hombre, con esta gran carga de tener al rey del mundo, al rey de reyes como su hijo. Él era el padrastro, pero estaba bajo su cuidado. Y luego, luchando contra Herodes, le dice el Señor, vete porque Herodes quiere matar al niño. Entonces, imagínate el peso que sentía este hombre.
A veces las cargas sentimos que nos sobrepasan. Simplemente obedezcamos a Dios. Dejémoslo en sus manos y veremos su poder. Y siempre su resultado traerá gozo y traerá grande paz a nuestros corazones. Aliento y paz a nuestros corazones. Cuando obedezcamos, aunque no lo entendamos, siempre veremos cómo Dios nos pone en el lugar donde sus planes se cumplen. Todo lo desarrolla y nos pone donde sus planes se cumplen. Yo no pensaba que Dios me iba a tener como misionero acá en Guatemala. Yo pensaba que toda mi vida la iba a vivir en México. Dios tenía otros planes. Pero viviendo para Él, fui viendo cómo se desarrollaban esos planes. Y hasta la fecha, cuando enfrente pruebas, y vaya que tengo pruebas, tengo que descansar siempre en lo mismo. Tú me trajiste. Tú vas a obrar en las personas. Tú vas a hacer la obra. No es mi obra, es la obra de Dios. No queramos usurpar lo que no nos pertenece, ¿verdad? Entonces, descansa en esos planes de Dios. Y finalmente, vemos también el tercer peligro. El peligro de que ahora Arquelao gobernaba en Judea. Esto lo vemos en los versículos del 19 al 23. Se los voy a leer. Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Aunque cambió el rey, el mal persistía. A diferencia de Herodes, Arquelao era igual de malvado, pero no tan listo como Herodes. Aunque Herodes era sumamente malvado, era muy sagaz y sabía cómo hacer las cosas, y de hecho pues ayudó a que hubiera cierta prosperidad en Jerusalén, en Israel. Sin embargo, este hombre era pésimo, no solo malvado, sino además pésimo. Ahora, aunque el mal persistió, muchas veces vemos que las cosas que son contrarias, las cosas que nos resisten, pueden cambiar de forma, pero siguen así, siguen ahí, siguen presentes. La maldad, ¿tú crees que algún día se va a acabar? Cuando este mundo deje de existir. Entonces se va a acabar. ¿Tenemos esperanzas de que el mal se acabe? ¿Tenemos esperanzas de que ya no nos agredan, de que ya no nos quieran robar, de que ya no nos quieran mentir, o de que ya no nos quieran engañar? El mal se va a acabar hasta que este mundo se termine. El mundo entero está bajo el maligno. Está escrito. No nos debemos sorprender como creyentes. Si de repente te traiciona a alguien, lo único que puedes decir es, no me podía esperar nada menos. Es un incrédulo. No me podía esperar nada menos con alguien cuyo padre es el diablo. No te sorprendas. Simplemente descánsalo en oración a Dios. Y espera tú siempre en el Señor. José esperó en la dirección divina, no en la dirección humana. Nosotros debemos hacer lo mismo. No podemos esperar en que otros me indiquen lo que debo hacer.
debo buscar en la palabra lo que debo hacer. Entonces encuentro verdadera dirección. Hay muchas cosas que no sabemos qué hacer. En la educación normalmente un joven tiene que elegir la profesión a la cual se va a dedicar cuando estás en plena etapa de la adolescencia. Adolescencia. Adoleces de todo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué es lo que hacen los que te guían en las vocaciones, direcciones de vocaciones, que hay materias así? Te ven tus exámenes, ven tus resultados y dicen, este tiene inclinación para esta carrera o para esta otra, ¿verdad? Y como todos son unos santos y nunca copian, no se equivocan al dar sus veredictos, ¿verdad? No sabemos ni qué escoger. ¿Qué podemos hacer en esos casos? El joven decirle a Dios, Señor, yo te quiero servir. Yo quiero estar en el lugar donde tú vas a usar mi testimonio y vas a alcanzar a otros corazones. Guíame a ese lugar. Yo siento la inclinación y me atrae la medicina. Desde chiquito me gustaba descuartizar a los ratones, me gusta la veterinaria, etcétera. ¿verdad? Y ya tú guíame a la universidad donde te voy a poder servir. Y no te das cuenta cómo Dios va haciendo las cosas hasta que te lleva al lugar adecuado. He conocido de jóvenes que presentan una y otra vez su solicitud para la visa americana. Se la rechazan y se la rechazan y se la rechazan. Se rascan la cabeza y dicen, podía haberme ya comprado un carro con todas las veces que he intentado, ¿verdad? Y ahorita ya está más caro. Y jóvenes que sin el mayor problema les dan la beca y ya están estudiando en Estados Unidos. ¿Tú crees que para Dios hay algo imposible? No. Pero si tu corazón está al servirlo, vas a ver su mano cómo te guía. Pero estás buscando la dirección de Dios, no la de los hombres. ¿En dónde voy a trabajar? A veces no entendemos, pero de repente te corren y no encuentras la razón para que te hayan corrido. No hay una razón justa para la que te hayan corrido. Y llegas al nuevo trabajo y te das cuenta cómo Dios te está usando para alcanzar a otras personas para el Señor. No le he pedido permiso, pero no creo que haya problema. A mi hijo lo corrieron de su trabajo, él estaba como maestro en la Academia Europea. Y como lo supieron de puesto y lo pusieron como supervisor de los maestros, él queriendo hacer las cosas rectas, pues les cayó en el hígado a los maestros, y cuando pasan año con año un reporte para que opinen los maestros acerca de ese supervisor, pues con eso fue suficiente para que lo despacharan, ¿verdad? Y entonces él ya había hecho su solicitud en el colegio de Crowley. Cuando él ya estaba en la Academia Europea, lo llamaron de Crowley y entonces les dijo, no puedo porque ya estoy comprometido acá. Entonces ya cuando lo corrieron, él fue otra vez a de Crowley y con los brazos abiertos luego lo recibieron. Y él me cuenta de qué maneras diferentes Dios lo ha usado para impactar en el corazón de los jóvenes, de los adolescentes. Y la impresión que tiene la directora de este colegio de él es precisamente de ser una persona buena. ¿Cómo puede impactar ese testimonio de Jesús en la gente? ¿Qué nos dice la Escritura? Que somos luminares en el mundo, ¿sí? El mundo está en tinieblas. Tú vives a Cristo y deslumbras. Con algo que manifiestes el carácter de Jesús, deslumbras. Y atraes a las personas al Señor. Atraes al consejo, atraes a platicar. Y son oportunidades para poderles presentar el Evangelio.
Entonces, aquí vemos esa amenaza. Ahí está Arquelao, ¿qué voy a hacer? Tengo al Rey de Reyes, Señor, guíame. Y Dios le dice, vete a Nazaret. Y se fue a Nazaret. Buscó la dirección divina, no la humana. Busca la dirección divina, no la humana. Escucha bien, Dios guía paso a paso, no todo el camino de una vez. Fue paso a paso guiando a José. Es paso a paso que te va guiando. A Israel no les reveló, no les dio el maná para todo el tiempo que les decía en un principio. Cada día tenían que levantarse y buscar el alimento para depender de Dios cada día. Cada día necesitamos depender de Dios. No te adelantes a los eventos, descansa en Dios. Yo les he compartido, estaba en una mecedora que teníamos con mi chiquita, la Damaris aquí, mi bodoquita, y sentías el peso del mundo, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer, Señor, para guiarla a tus pies? Esta niñita va a crecer, ¿en qué colegio la voy a meter? No cuento ahorita como para pagar una buena colegiatura. Y empecé a volar y después va a entrar al bachillerato, después a la profesional. Y no, aquí tuve que espantar y deshacer la nube que se me había hecho en la cabeza. Hay que descansar en Dios. Y es paso a paso. Esto a la vez te lleva a disfrutar etapa por etapa. Son bebés, disfrútalos como bebés. Estás embarazada, disfruta cómo se mueve, cómo está un ser por dentro. Y cada etapa, ¿verdad? De repente ya dio un movimiento, una patada, y una mamá tiene ese privilegio. Uy, aquí está una vida, dentro de mí hay una vida. Y de repente nace, y ya cuando nace, disfrútalo cuando nació, y ya creció, disfrútalo cuando va creciendo. Yo disfruto a mis hijos ahorita que están casados, como casados, y a mis nietos, como pequeños. Y así cada etapa, porque no puedes vivir de la nostalgia del pasado. Disfrutaste cada momento, no te sentirás traicionado de no haberlo vivido. Yo siempre tuve bien claro este hecho. El tiempo no lo puedes retroceder. Si tú descuidas a tus hijos, si tú descuidas a tu hogar, no va a llegar un momento donde lo vas a recuperar. Yo les he comentado con el socio de un despacho de contadores. Íbamos 6 personas, iba lleno el carro, 5 personas, lleno el carro. Yo iba de copiloto. Y entonces empieza a decir, otra vez mi mujer está moliendo, diciendo, mira que tus hijos no te ven y que no sé qué, y que debes pasar tiempo con ellos. Y yo le dije, ya tendré suficiente plata para dejar de trabajar y entonces tendré todo el tiempo para ellos. Pero se le ocurrió decirme, ¿qué opinas? Le digo, cuando tú tengas todo el tiempo para ellos, ellos estarán en la misma carrera que tú les enseñaste y no tendrán tiempo para ti. Bueno, preguntó. ¿Y no es así? ¿Que se repite? ¿Y se repite todo este tren? ¿Y qué es lo más valioso? Ayer leíamos de un capítulo del libro de los 5 lenguajes del amor y un hombre que estaba encauzado a la prosperidad de su trabajo hasta que entendió cuáles eran los valores más importantes. Y entonces se enfocó en su esposa y en sus hijos. Y descubrió cosas que nunca había visto antes en su esposa. Leyó uno de sus escritos, porque le gustaba escribir, y le dijo, oye, es maravilloso lo que tú escribes, ¿por qué no lo llevas a alguna revista? Seguro lo van a publicar. Y ella se sintió emocionada de lo que escuchó de parte de su esposo. Palabras de aprobación. ¿Qué es lo más importante?
Si para José lo más importante hubiera sido los negocios, él se hubiera enfocado en las casas y en tratar de ganar más clientes y demás. No lo encontrarías ahí con un niño y con una mujer recién parida y corriendo para todos lados. No, su propósito era muy claro. No pierdas el sentido, no pierdas la dirección, no pierdas la guía. Primero Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Luego mi esposa, mis hijos. Estos valores son los más grandiosos que tienes. Luego mis negocios. Luego mis amigos, mi club social y lo que tú quieras, ¿verdad? Tu deporte favorito si quieres. Si te queda tiempo. No lo más importante. No pierdas esas prioridades y nunca te sentirás decepcionado. José buscó esa dirección, Dios se la dio, Dios lo fue guiando paso a paso y finalmente vio la protección divina, cuidándolo en todos los aspectos. Y el propósito de Dios se cumplió. Tenía que ser llamado Nazareno. A través de la obediencia, Dios cumplió su propósito. Dice el versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Nazaret. Encontramos a los apóstoles que encuentran a Natanael y le dice, hemos encontrado al Mesías, al Nazareno. ¿Y qué dice Natanael? ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, etc. Despreciado, un lugar despreciado. Será llamado Nazareno. ¿Por qué no mejor en otro lugar, Señor? ¿Por qué no mejor quizá en Egipto? De Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué no mejor me dejaste en Egipto? Con Faraón. Para que mi hijo pudiera aconsejar a Faraón. Cosas así podía haber pensado. Ahí podríamos haber estado más seguros. A ver que se levante contra Faraón. La seguridad no está en la ubicación. La seguridad está en la voluntad de Dios. Mantente fiel a su voluntad. Ahí Dios te guardará. Dios te protegerá. Dios te cubrirá. Cuando tú enfrentes peligros, al caminar en obediencia vas a descubrir la soberanía de Dios que va por delante y te va guiando y te va protegiendo. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Hacer la voluntad de Dios? Yo le digo, Dios, yo no quiero ver otra película cuando llegue al cielo. Que me digas, mira, Guillermo, si hubieras obedecido en esto, yo tendría esto para tu vida. Les comentaba, no me acuerdo si la vez pasada, pero imagínate que José hubiera caído con la esposa de Potifar y que llegara ardido en celos Faraón y lo hubiera encontrado el mismo acto de adulterio y arrancado por la ira, lo matara en ese mismo momento y él llegara ante Dios. Mira, José, lo que yo tenía planeado con tu vida, si te hubieras manifestado fiel, obediente, ibas a ser el segundo después de Faraón. ¿Te das cuenta a lo que me refiero? Que no veamos otra película. Nuestra vida, paso por esta vida es muy breve. Permíteme, Señor, encontrar allá lo que tú tenías planeado acá, conmigo. Buscando tu dirección,
no la del hombre, la divina, la de su palabra, y viviendo en obediencia, te encontrarás con esto del Señor. Fíjate, hubo un caso de un pastor que movido por una situación de una guerra civil, tuvo que huir del lugar donde estaba, dejando casa, dejando misión, dejando propiedades, dejando todo con su familia para salvar sus vidas. Al lugar en que llegó, descubrió que esto que habría parecido un eminente peligro, Dios lo usó para llevarlo a un lugar donde cientos de personas estaban preparadas para oír el mensaje de salvación y se convirtieron. Así pasó aquí con Herodes. El peligro Dios lo usó para desarrollar y llevar a cabo sus propósitos perfectos y eternos con Cristo. Así va a pasar con todo aquel que camine en obediencia al Señor. Lo que muchas veces aquí vemos que fue peligro, Herodes conspiró contra él, luego quiso matarlo, luego vemos que llega Antipas. Sin embargo, Jesús nació, creció, fue a la cruz y cumplió su misión, a pesar de los peligros. Que no te espanten los peligros. Descansa en Dios, busca su dirección y verás entonces su voluntad realizada en tu vida. Vamos a hacer una oración para terminar. Gracias, Padre, por esta enseñanza, en donde sí realmente tú nos dices que no hay engaños, nunca van a acabar los peligros, nunca va a acabar el mal, pero en ti, Señor, y en tu poder, podemos ser guardados para llevar a cabo tu voluntad perfecta para cada uno de nosotros. Señor, que meditando en esto, muevas nuestros corazones a buscar esa voluntad perfecta, esa voluntad tuya, esa voluntad que nunca nos dejará decepcionados, esa voluntad que nos llena de gozo y de sentido en la vida, haciendo las cosas que son realmente importantes y no salir engañados por el diablo al poner nuestra atención en las cosas pasajeras de esta vida. Te pedimos, Señor, que nos permitas seguir creciendo en tu conocimiento y gracias por habernos dejado escrita tu palabra y especialmente este evangelio que estamos estudiando. Prepara nuestros corazones y aliéntanos para seguir estudiándolo el próximo domingo y pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que disfruten este domingo soleado y primero Dios, nos vemos el próximo domingo 7 de febrero. Hoy es 1, ¿verdad? Entonces sería 8, ¿verdad? Según las matemáticas y Pitágoras. Bueno, que el Señor los bendiga.